Mira, la verdad sí es una situación lamentable para Lucy, para Renato, para su esposa, para todo el grupo, para el equipo América, pero es una situación que, bueno, pues nosotros tenemos que estar un poquito alejados de eso, ¿no? La determinación no la vamos a tomar nosotros, la tomarán las autoridades y ya después el club se pronunciará con la circunstancia que pase en 2 días, ¿no? 2, 3 días esto se va a aclarar, ¿no? Abogado, ¿nos puede decir nada más qué imputaciones hicieron, de qué están acusando? No se puede ahorita todavía. ¿Por qué no se puede? Porque está en investigación. ¿Pero qué delitos le están imputando? Por lo que vinieron hablamos por las lesiones que se cometieron. ¿La víctima está dispuesta a aceptar algún acuerdo o no? Estamos en diálogos de platicar, pero esto ahorita no es el momento. Otro tema muy, muy delicado, el de Renato Ibarra, muy delicado. Está en el teléfono David Sánchez, que es socio director y abogado de la firma Davids & Wright de México. Abogado, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Joserra. Bien. Aquí estoy muy atento al caso. Muy atento al caso. Bueno, platícanos más o menos cómo va el caso. Me parece que es un caso sumamente delicado. Acabamos de hablar con los Pumas, que tienen otro caso diferente, pero el de Renato Ibarra es un caso muy delicado que está en la cárcel inclusive, está detenido, aunque sea en una cárcel preventiva, en el reclusorio, pero la mujer, la esposa de él, no ha dado el perdón que sabemos hasta ahora. Es correcto, Joserra. Y aquí yo te diría algo. La situación, la conducta, lo que este amigo realizó, híjole, lo hizo, no lo podía haber hecho en peor momento, tiempo y lugar. Además. Y lo voy a decir por qué. Si este mismo hecho hubiera sucedido hace 8 meses, el Código Penal para la Ciudad de México tenía una sanción un poquito menor para el feminicidio. Pero en agosto del año pasado se llevó a la pena máxima, que puede llegar hasta los 70 años de prisión. No estoy perdiendo de vista que se trata de una tentativa. Eso le da un poco menor a la pena. Pero estás hablando de que las reformas legales lo pusieron en una situación difícil. Llega la administración de la Cuarta Transformación, también modifica las reglas de la prisión preventiva, y entonces se vuelve un poquito más complicado que una persona pueda estar fuera de prisión durante las etapas de su juicio. Entonces, realmente se junta una cosa con la otra y el personaje, el jugador Renato Ibarra, se encuentra en un momento difícil porque se va a enfrentar a su audiencia inicial, en la que se va a decidir si lo vinculan o no a proceso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el marco de la marcha histórica de las mujeres por los derechos de las mujeres. Entonces, la presión está sobre la juez, la presión está sobre el Club América, la presión está sobre la Fiscalía, la presión está sobre la propia jefa de gobierno, y al final Renato Ibarra está en prisión esperando que un juez le diga si vamos a dar el siguiente paso a lo que se llama una vinculación a proceso. Y si usted, me permiten, usted como abogado, ¿qué piensa? ¿Le van a dar una vinculación a proceso? ¿Sí Yo o no? creo que sí le van a dar una vinculación a proceso, y sí se la van a dar, porque además las reglas del juego son muy sencillas, José. Las reglas del juego le piden al juez que por lo menos tenga pruebas que puedan establecer que se cometió la conducta, y en este caso las lesiones pues son visibles, están allí, y que exista la posibilidad de que el imputado, en este caso Renato Ibarra, hubiera estado participando en los hechos que se imputan. Realmente ambas condiciones están dadas. Está todo puesto sobre la mesa para que lo vinculen a proceso. Pero ojo, eso no significa que va a juicio. Significa que se abre un periodo de hasta 6 meses para que su defensa y la Fiscalía integren investigaciones profundas sobre el asunto y decidan ahora sí, en una llamada audiencia intermedia, estamos hablando a 6 meses de distancia, que se decida abrir el juicio propiamente. O sea que va para largo. David, ¿y esos 6 meses implicarían que él siguiera detenido mientras sigue el proceso? Efectivamente, si se tratara de otro tipo de delito, podría él solicitar lo que se llama la medida cautelar de la libertad bajo caución. Pero en este caso, por las circunstancias del hecho, porque se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, es el nombre técnico, pero para acabar pronto, es lo que antes se llamaba un delito grave. El señor no va a poder salir durante su juicio. Abogado, para ser claros, en el caso de, ¿hay elementos suficientes para considerar honestamente que es culpable? En el caso de que la mujer lo exonere, ¿se acaba todo?
Fíjate que aquí hay un problema. Por el tipo de delito, lo que fue el perdón se tenía que haber llevado a cabo antes del ejercicio de la acción penal. Para ponerlo más fácil, cuando estaban en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Sí. Ahorita lo que procedería en un juicio normal, que no fuera feminicidio, en este caso tentativa de feminicidio, hubieran podido llegar a acuerdos reparatorios. Esos acuerdos que vemos en las películas americanas, en los cuales el fiscal hace un convenio, llegan a un acuerdo y dicen ya se reparó el daño, ya no hay nada que perseguir aquí como delito. Pero en este caso el feminicidio reúne las características necesarias del Código Penal Nacional para que no le podamos conceder los acuerdos reparatorios. David, una pregunta. Por favor. Si tú fueras el abogado de Renato, ¿qué estrategia utilizarías? Fíjate que es un caso complicado, pero la estrategia sería similar a la que se usa con la delincuencia organizada o con los delitos graves en los que a simple vista ya se ve la culpabilidad. Buscas que el proceso sea el correcto, que las etapas procesales se lleven conforme a derecho y que se lleve a cabo el fin último de la ley. Y suena poético, pero les voy a decir a qué me refiero. La ley busca sancionar una conducta. En este caso, si revisamos el feminicidio, habla de la idea de privar de la vida a una mujer por razones de género. La pregunta es, Renato Ibarra quería privar de la vida a su mujer y se le detuvo o se le suspendió en grado de tentativa, o simplemente él estaba ejerciendo una violencia para causar lesiones. Si yo fuera su abogado defensor, y aclaro, no lo soy, y no me lo han pedido y no lo voy a hacer, pero lo que tienen que buscar es que se sancione la conducta. Entonces, si el señor no pretendía privar de la vida a su esposa, a la señorita Chala García, entonces lo que tenía que pasar es que se reclasificara el delito a unas lesiones graves, a una violencia familiar y a todo lo demás. Incluso se ha hablado de aborto porque la golpeó y pudo haber provocado la pérdida de la vida del feto. Sí, todo eso. Pero entonces una defensa adecuada es adecuar la sanción a la conducta realmente realizada. Y aceptar el caso, pero buscar la... Ahora, abogado... condena, ¿no? Sí, correcto, a los dos. Sí, adelante. Sí, Faitelson, adelante. Abogado, una pregunta. ¿Cuál sería aquí el papel de la América? ¿Qué tendría que hacer el América, que es el empleador únicamente de Renato Ibarra, que tiene un contrato actual con el futbolista? ¿Qué es lo que tiene que hacer el América en esa situación? Fíjate que aquí hay dos obligaciones, una de carácter legal y otra de carácter moral. La de carácter legal que tenemos todas las personas, incluido el Club América como persona moral, es velar por los derechos humanos. Y en este caso es apoyar a su jugador para garantizar que tenga una defensa justa. Hasta allí. Eso puede implicar que se lo pague o no se lo pague, eso lo tendrá que decir el club. Pero sí asegurarse que el jugador tenga una defensa digna. Pero también la esposa es víctima y el Club América, como un sujeto obligado a que los derechos humanos en México y con sus jugadores y sus familias se protejan, tendría también que apoyar a la viuda, perdónenme, me quedé con la tentativa, a la esposa, en este caso. Entonces, el club tendría que hacer eso, pero también, como un empleador, los empleadores cuando se rigen por la Ley Federal del Trabajo, y sabemos que este no es el caso, pero si fuera la Ley Federal del Trabajo, cuando sale la sentencia del juez que dice Renato Ibarra es culpable, puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad alguna, eso sí. Y quisiera agregarles algo que me parece fundamental. Esto va para largo porque la pura etapa de investigación puede llegar a durar hasta 6 meses. Después, si se abre el juicio tiene una duración aproximada de 1 año, dice la Constitución máximo de 1 año, pero pueden solicitar más, entonces llevamos en 1 año y medio, y a esto le agregamos que existe la segunda instancia, si él no está conforme con la sentencia, puede llevarlo ante otro tribunal, y después existe el famoso amparo, que es la tercera instancia. Esto se puede ir a varios años. Hola David, soy Hugo Sánchez y bueno, te traicionó la conciencia, ¿no? Con el decir de la viuda. A ver, el abogado de la esposa que fue agredida contestó hace un momento que si están en diálogos de negociaciones con la posibilidad de llegar a un acuerdo, si llegaran a un acuerdo, ¿qué pasaría? ¿Sería un tiempo mínimo el que estuviese ahí
no encarcelado, ¿cómo se llama? Preso, está detenido. Okay. Si hay una negociación, ¿cuál sería el mínimo tiempo que estaría ahí? Fíjate que no podría haber una negociación porque le están estableciendo lo que se llama concurso de delitos, es decir, el 2 por 1, 2 en 1, la violencia familiar en la que sí podría venir el perdón y el feminicidio en grado de tentativa en el que no podría venir el perdón. Entonces, como los acuerdos reparatorios, lo que se conoce como dar el perdón en esta etapa, tienen que ser aprobados por el juez de control, el juez de control difícilmente va a autorizar esa libertad. Y para efecto de la pena mínima, déjenme darles el combo ganador, la trifecta en este caso de cómo podrían tener una sanción más pequeña. Primero, el feminicidio va de 35 a 70 años de prisión, pero como fue en grado de tentativa, es 1/3 de la mínima hasta 2/3 de la máxima, de 11.6 a 46 años de prisión. Si la persona fuera sancionada con la mínima de 11 años, y él a través de una figura que se llama procedimiento abreviado, reconoce toda su culpabilidad, como vemos en las películas. ¿Sí? Muy bien. Abogado, muchas gracias. Ok. Perfecto, bueno. Está claro que tal Renato Ibarra está metido en un problema gravísimo y está en la cárcel. Está claro, José Ramón, que echó a perder su vida familiar y echó a perder su carrera. Una pena. Las Chivas tienen 6 convocados al trío olímpico y bueno, piden que su partido se cambie, pero el reglamento